Bueno, entonces habíamos visto en la clase anterior, pero hay que preparar esto, listo. Entonces habíamos visto en la clase anterior pues un filtro digital, ¿no? Y dijimos que un filtro digital pues es un sistema o en general pues podemos describir esto, un sistema que procesa, que hace una transformación de una secuencia de datos, vamos a ponerlo así, y entonces este hace una transformación, así no le ponemos un corchete aquí, y hace una transformación, este es un guión, hace una transformación de esta secuencia de datos y nos entrega como resultado a YDN, que es el resultado de la transformación que ocurrió sobre XDN. ¿De acuerdo? Entonces, pues básicamente, un sistema, en general, un sistema de procesamiento de DSP, de Digital Signal Processing, pues es un sistema que transforma una señal de entrada XDN en una nueva señal de salida YDN usando pues un conjunto de reglas o un conjunto de funciones fijas ya dadas, un algoritmo, una serie de algoritmos, ¿no? Entonces eso es en general pues esta transformación, esta cosa. Y ya para el particular caso de un filtro digital, pues dijimos que la transformación ocurre pues sobre el mismo dominio que viene representado por el eje horizontal n. Entonces la secuencia que se obtiene aquí preserva el dominio que estaba en este dominio original de esta señal XDN. Entonces pues eso es con respecto al sistema. Y habíamos mencionado también pues las propiedades de linealidad y de shift invariance. Entonces con respecto a linealidad pues dijimos que esta transformación, lo voy a poner en esta notación que estoy usando ahorita, ¿no? Que esta transformación sobre una señal que está escalada por o lo voy a poner separado así como lo hice en la lámina pasada, ¿no? Si se recibe una señal x1 de n más x2 de n y pasa a través del filtro, debemos esperar lo mismo. Si el sistema es lineal, entonces debemos esperar lo mismo que transformar separadamente a estas señales y luego sumarlas por separado. X1 de n y luego sumarlas separadamente y transformar la otra señal aparte que es x2 de n. Aquí debe ser un 2. A ver, vamos a borrarlo. X2 de n. Y entonces estamos diciendo pues que esperamos esto, que ambas cosas sean iguales si es un sistema lineal. O sea, estamos diciendo que si llega una señal x1 y se suma con otra señal x2 y luego pasan a través del sistema, es lo mismo x2 es lo mismo que si pasamos las dos señales independientemente por el sistema, x1 y x2, así, y después los resultados los sumamos y es exactamente la misma cosa. Entonces esto se llama el principio de superposición. Entonces si se cumple el principio de superposición, puede ser el sistema puede ser lineal, pero también falta otra cosa que es el escalamiento, que es si se recibe una señal, aquí vamos a poner el escalamiento abajo, aquí abajo. Si se recibe una señal t, una señal escalada por a x de n, así, ¿no? A por x de n y pasa a través del sistema, esperamos que dé lo mismo, que primero pase la señal por el por el sistema x de n y el resultado se escale por a, ¿de acuerdo? Entonces, o lo que es lo mismo aquí, vamos a poner que primero se escale la señal y luego pase a través del sistema y dé exactamente lo mismo que hacerlo al revés. Primero pasar la señal a través del sistema y luego pasarla por un escalamiento. Entonces esto es superposición y escalamiento. Si ambas cosas se cumplen, si estas dos cosas se cumplen, entonces el sistema es lineal. Eso habíamos mencionado antes en la clase pasada.
Y entonces pues con respecto al shift invariance, pues dijimos que el sistema responde lo mismo o responde la misma respuesta para el mismo estímulo, sin importar en qué momento se aplica ese estímulo. ¿De acuerdo? Entonces dijimos, si a ese sistema se le aplica un estímulo x de n y se retrasa ese estímulo por un retraso arbitrario k, entonces pasa a través de ese sistema y la salida se espera como y de n menos k, o sea, se retrasa la salida por por la misma cantidad, por el mismo tiempo, independientemente de que, o sea, más bien, sí, independientemente de qué valor tiene k. O sea que si aplicamos esto en el tiempo cero o sin retraso aplicamos este estímulo, la salida responde en la misma respuesta, o sea, perdón, el filtro responde la misma respuesta, simplemente retrasada por cero. Y si retrasamos por 2, es la misma respuesta, pero retrasada por 2. Entonces, si se cumple esto, quiere decir que el sistema no cambia sus propiedades conforme pasa el tiempo. Si ocurriera que cambiamos la posición de la señal de entrada, es la misma señal de entrada, el mismo estímulo, pero retrasado por una cantidad distinta. Y ahora el sistema cambia su respuesta y ya nos entrega otra cosa, nos entrega otros valores. Entonces el sistema cambia sus características en el tiempo y ya no es shift invariant. Entonces esa es la parte que estamos repasando, ¿no? Que deberíamos considerar como repaso. Entonces pues vamos a las láminas y habíamos dicho que un sistema que cumple esas dos características, linear y time invariant o shift invariant, yo voy a usar time invariant, linear y time invariant, se describe por una ecuación en diferencias, y esta ecuación pues básicamente nos indica la operación de qué cosas hace el sistema para calcular la nueva salida. Entonces de aquí podemos dibujar, porque ya sabemos cuáles son los elementos básicos de un sistema de procesamiento de señales, los elementos de hardware. Entonces podemos dibujar el datapad, cómo fluyen los datos a través del sistema, para mostrar pues esta característica. Entonces vamos a copiar esta forma y la vamos a poner en el pizarrón. Entonces vamos al pizarrón y aquí, y entonces pues tenemos esa forma, ¿no? Y aquí está, y dijimos hay un coeficiente B0 que multiplica a la salida yn, la que obtenemos en la muestra en el instante n o en la posición en el índice n, y se obtiene como una suma que luego se va a restar a otra. Entonces una suma que va sobre todas las m desde menos infinito, no, me equivoqué, que va sobre todas las m desde 1 hasta n, y porque son una cantidad finita de coeficientes, usando los coeficientes bm que multiplican a salidas pasadas, a yn-1, n-m, perdón, salidas retrasadas. Y entonces eso se suma, todo este término se suma con otros términos que dependen de la señal de entrada de x, el estímulo de entrada x de n. Entonces este sí va desde 0 hasta n, porque ya podemos considerar la entrada actual, la que está ocurriendo en el tiempo actual n, o en el instante de muestreo n, en el índice n. Entonces pues aquí ponemos los coeficientes AM que multiplican a las muestras de entrada n-m. Así. Y entonces estamos copiando eso porque vamos a dibujar el datapad de esto. Entonces veamos la salida, ¿no? O hagámoslo por la entrada primero. La entrada es x de n. Entonces vamos a tener a una señal x de n. Esta es la muestra en el instante n, una muestra en el instante n. Entonces nos llega, y ya sabemos que la muestra n-1 pues tiene que pasar por un delay, y el delay ya sabemos que es un registro en hardware. Entonces es xn-1
Ujú. Entonces, cuando pasa por un registro, si tenemos a la XN original, aquí va pasando por alambres, por un bus, y entonces aquí tenemos a una multiplicación por AM. Entonces, como esta M vale 0, aquí no aparece, vale 0. Entonces aquí es A0. Entonces, esta es una multiplicación por la constante A0. Ahora, esta pasó por un registro, un delay, un retraso. Entonces lo que obtenemos a la salida es n-1, xn-1. Entonces aquí pues el coeficiente es A1. A1, porque aquí la m vale 1. ¿De acuerdo? Y así vamos a poner otros dos. Y ya para no poner demasiados, o podemos poner aquí A2. A2. Y aquí ponerle puntitos, ¿no? Como que así sigue hasta el último caso, que es xd, aquí sería xn-2, la salida de este registro, y aquí sería xn menos n mayúscula, ¿no? xn menos n mayúscula, y aquí estaría el último coeficiente, an. ¿De acuerdo? Y dice, se suma todo esto se suma. Entonces pues aquí hay unos puntitos, porque quiere decir que se va a sumar todo, se extiende hasta n. Entonces aquí se suma. Dijimos que íbamos a dibujar sumadores de dos entradas, porque son los usuales en hardware. Y entonces nos queda así. ¿De acuerdo? Y ya tenemos esta suma. Y entonces esta suma se va a sumar con esta otra, cuyo resultado se va a restar. Así que aquí ponemos un restador. Aquí es un restador donde el minuendo es este y el sustraendo es este. La parte que se resta es esta acumulación que apenas vamos a dibujar. Ahora pues esta está en función de las salidas y. Y entonces aquí está y de n. Aquí está y de n. Y está escalada por b0. Así que y de n y luego pasa por un coeficiente b0. ¿De acuerdo? Y esto b0 por y de n ya es la salida del sistema. Aquí está. Pero y de n aquí, pues para poder tener estos retrasos, pues tiene que pasar por los delays que dijimos, los registros. Entonces aquí sale yn-1. Me equivoqué. Aquí sale n-1. Y esta yn-1 se multiplica por b1. Entonces esta yn-1 se multiplica por b1. Y ahora si pasamos esto por otro retraso, pues ahora aquí va a salir yn-2, porque hay dos delays en cascada, lo mismo que aquí. Entonces yn-2, ¿de acuerdo? Y aquí sale el coeficiente, aquí sale este resultado y se multiplica por el coeficiente b2. Estos se suman, dijimos vamos a sumarlos con sumadores de dos entradas. Entonces este resultado se suma con este. Aquí se va a venir acumulando la suma, así que tengo que dejar espacio para esto, para este sumador. Ya este es el resultado final, la suma acumulada, todo esto es esta sumatoria, y aquí está el signo negativo que se va a restar con lo otro. Y aquí siguen los retrasos, pues ya podemos ponerle puntitos así como le hicimos aquí. Y aquí está el último retraso, que representa pues al n, al enésimo, ¿no? Entonces aquí sale y de n menos n mayúscula. El último retraso que se multiplica por su par bn, n mayúscula. Y entonces esto es lo que se va a sumar. Y ahí se van sumando todos. Y ahí se acumula el resultado, pues es yn. Aquí está. Ese es el resultado. Y entonces, fíjense, pues esta parte de aquí, esta que estoy encerrando con el puntero, es esta sección que estoy encerrando aquí. Y esta partecita, la primera de aquí, es esta que estoy encerrando aquí. Entonces fíjense que esta está en función de las salidas.
de la salida, de los retrasos de salida, ¿de acuerdo? De las muestras retrasadas de la salida. Entonces estamos como retroalimentando, tomando de la salida y retroalimentando algunos valores para poder enriquecer nuestro sistema. Entonces a esto se le llama una recursividad, o es un sistema recursivo porque tiene esta parte. ¿De acuerdo? Y decía nuestra lámina, si los coeficientes Bm valen 0 para todas las M's, o sea, para esta y esta, excepto para esta, o sea, que este sí exista para no eliminar la salida. Entonces, cuando valen 0 todas estas, quiere decir que todo esto no existe, porque se multiplica todo por 0 y no vamos a restar nada. Entonces quiere decir que todo esto se elimina y entonces el sistema es no recursivo, ¿de acuerdo? Porque nada más depende de las puras entradas y ya, entregar una salida en función de las puras entradas y no en función de salidas pasadas. Entonces es un sistema no recursivo. Y en ese caso, decía, un sistema no recursivo funciona, como decía nuestra lámina. Decía, para el caso especial que mencioné ahorita, la respuesta al impulso tiene una longitud finita. Y entonces dijimos, vamos a ahondar qué cosa es la respuesta al impulso. Así que pues vamos a eso. Vamos a regresarnos al pizarrón y revisen ustedes qué cosa es, para que revisen ustedes qué cosa es la respuesta al impulso. Y mientras tanto, pues observen este es el dibujo de nuestro sistema. Ahí revísenlo bien, le ponen pausa si quieren para copiarlo. Este es una representación general del data path, de la ruta que siguen los datos ¿cómo se llama? En nuestro sistema, ya como un sistema digital, ¿no? ya implementado como un sistema digital y visto de esta manera. Entonces, pues vamos a ver ahora la parte de la respuesta al impulso. Entonces borro todos estos dibujos. ¿Cómo le hago para borrarlos así, no? Uh-huh. Creo que era más fácil usar el borrador. Vamos a usar el borrador mejor. Es casi lo mismo. Uh-huh. Y entonces ahora, bueno, para la respuesta al impulso, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo definimos una respuesta al impulso? ¿Qué es? Una respuesta al impulso es únicamente una característica de un sistema como el que mencionamos antes, linear and shift invariant, lineal e invariante en el tiempo. Entonces, LTI, linear and time invariant, dijimos que le íbamos a llamar time invariant. Entonces, esa es una característica de un sistema de ese tipo. Y vamos a empezar pues por definir una señal de prueba x de n que sea pues compuesta por una serie de números, una serie de muestras, una secuencia de números. Y entonces aquí está la parte interesante, que vamos a desmenuzar esa señal. La voy a dibujar aquí, un pedacito de ella, ¿no? Así, ¿no? Tiene 4 muestras, 2 chiquitas y 2 grandotas. Y entonces vamos a multiplicar cada muestra por una delta de Kronecker, por una función impulso como la que vimos en otra clase. Así, entonces la muestra que está en el instante 0 la vamos a multiplicar por la delta de n, porque esa delta vale 1 según la definición. Ahí pueden ver en las otras clases. Según la definición, la delta cuando el argumento vale 0 vale 1, pero cuando el argumento no vale 0, la delta vale 0. Entonces, en el argumento 0 vale 1. Aquí está. Entonces vamos a multiplicar esta muestra por 1. Y luego la vamos a sumar más otra multiplicación de este otro valorcito, este otro valor, pero multiplicado por otra delta. ¿De acuerdo?
esa otra delta va a ser delta de n-1. ¿Por qué? Porque esta es para el índice 1, este es el valor, es para el índice 1. Y entonces en ese índice vamos a centrar la delta, y la delta la podemos centrar con este retraso. Entonces vamos a multiplicar y nos va a dar este valor. Y después lo vamos a sumar, aquí nos va a dar 0. Entonces al sumar esta secuencia más esta secuencia, pues nos va a dar estas dos, más este valorzote que está aquí largo, ¿no? Este valor de aquí, por delta a la menos 2. Y así. Entonces lo que vamos a hacer es desmenuzar nuestra señal en señales pues largas, pero que nada más tienen un solo valorcito en el índice correspondiente. Un solo valor en el índice correspondiente. Un solo valor aquí en el índice correspondiente. Y así vamos a sumar todas esas señales. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer nuestra señal, descomponerla en otras señales de una muestra, en señales que tienen solamente una muestra y puros ceros. Entonces eso vamos a expresar aquí. Entonces vamos a decir, nuestra señal de prueba pues es una suma sobre todos los valores de k. Y vamos a usar otra variable k desde menos infinito hasta infinito. Desde menos infinito hasta infinito. De x de k por delta n menos k. Y entonces estamos haciendo una suma de toda una serie de señales sobre todas las k, ¿de acuerdo? Pero nada más tomando la muestra que nos corresponde en la posición donde nos corresponde. Entonces estamos descomponiendo una señal así, una señal en términos de sus muestras. Esta con puros ceros, más esta con puros ceros, más esta con puros ceros, así, ¿no? Como expliqué hace ratito, aquí ya no me va a salir. Entonces pues esa es la descomposición. Ahora bien, considerando esta señal de prueba ya descompuesta en muchos pedacitos, en muchas muestritas separadas, si esta señal se la metemos a un sistema lineal, debido a la linealidad, ese sistema va a responder así: y de n, la salida y de n, es igual, sabemos que es a la respuesta, a la transformación que ocurre sobre x de n. ¿De acuerdo? Entonces, pero x de n es la suma de todo esto. ¿De acuerdo? Es la suma de todo esto. Pero debido a la linealidad, nosotros podemos aplicar la suma, la transformación sobre cada una de las deltas individuales. ¿De acuerdo? Sobre cada una de las señales individuales. Es decir, en lugar de sumar primero todas estos pedacitos de señal, así estas, y ahora esta que era hacia abajo, y así sigue adelante, y aquí estaba otra que era largota, ¿no? Así, a ver. Aquí, y aquí estaba otra que era una señal largota, ¿no? Y aquí, y en lugar de que estemos sumando todas se suman y después las pasamos a través de un sistema. Eso es lo que nos está diciendo esto. Todas las señales están descompuestas, todas las componentes de esta señal están descompuestas, sumadas, constituyen a x y ya después pues pasan a través del sistema. Pero ahora bien, esto es lo mismo, ya que el sistema es lineal, es lo mismo que pasarlas por separado. Es lo mismo que pasarlas por separado a través del sistema. Entonces aquí pasarlas por separado a través del sistema y ya después las salidas sumarlas, o sea, los resultados de pasar a través del sistema, sumarlos.
¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a expresar en este lado. Vamos a decir, pues es lo mismo que sumar por separado, con k desde menos infinito hasta infinito. Sumar por separado a cada coeficiente x de k multiplicado por el resultado de haber pasado estas señales individuales, estas deltas individuales, delta de n menos k. Muy bien. Entonces eso lo podemos escribir precisamente porque el sistema es lineal. ¿De acuerdo? Entonces ya habíamos explicado linealidad antes y sabemos que eso se puede hacer. Ya que el sistema es lineal, podemos hacer esa igualdad. Entonces, de aquí podemos notar algo interesante. Este término de aquí es la respuesta del sistema, la transformación del sistema a un impulso retrasado por k muestras. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema, pues no podemos asumir, no hemos asumido todavía que el sistema es invariante en el tiempo, así que solamente dijimos que es lineal, por eso se puede aplicar la transformación a toda la señal compuesta o bien la transformación separada sobre cada una de las deltas, ¿de acuerdo? Escalada por su propio valor y luego al final sumado todo, porque esto es lineal, se puede hacer. Entonces estamos asumiendo que el sistema es lineal. Entonces esto es la respuesta del sistema a una delta o a un impulso retrasado por k. Entonces vamos a cambiarle nombre para que sea un poco más fácil de escribir. ¿De acuerdo? Y entonces a esto le vamos a llamar h sub k de n. Es decir, es la secuencia de datos que resulta de haber pasado un impulso retrasado por k a través del sistema. Entonces, cada quien depende del sistema. Si la delta estaba retrasada por 1, pues nos va a dar una secuencia de valores. Si la delta estaba retrasada por 2, nos va a dar otra secuencia de valores. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le estamos poniendo una etiqueta para hacer la diferencia de la K. O sea, si estaba retrasada la delta por 1 o por 2, es una secuencia que no podemos asumir que es igual. Entonces son distintas. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces eso es lo que estamos diciendo. Entonces, la respuesta del sistema a un impulso retrasado por K se va a llamar así, HK. Ahora bien, ya consideramos linealidad, ahora vamos a considerar time o time invariance, invarianza en el tiempo. Quiere decir, habíamos dicho que si un sistema es invariante en el tiempo, responde igualito para cualquier entrada, para cualquier estímulo de entrada. O sea, es decir, me equivoqué, responde igualito cuando su estímulo es el mismo, da la misma respuesta, no importa qué tanto esté retrasado el estímulo. Si el estímulo es el mismo, la respuesta es la misma. Y lo único que cambia pues es el retraso. Eso es time invariance. Si el estímulo es el mismo, la respuesta es la misma. Entonces solamente lo que ocurre es que la respuesta también se retrasa. Entonces podemos decir, si el sistema es time invariance, esto es debido a linealidad. Entonces aquí le podemos poner, esto es por linealidad. Entonces aquí, linearity, para quitar la parte en español, ¿no? Para ser consistente. Linearity. Entonces por linealidad. Y ahora por time invariance. Time invariance. Aquí nada más voy a dejar TI, time invariance. Por time invariance podemos decir que h de n es cómo responde nuestro sistema a un retraso, a un impulso sin retraso, a un impulso delta de n. Entonces es cómo responde nuestro sistema a un impulso delta de n. Ahí está. Entonces h de n es cómo responde nuestro sistema. Y como es time invariant, pues para un impulso retrasado por k, delta de n menos k,
nuestro sistema simplemente va a retrasar su respuesta, pero va a ser la misma respuesta. Así que cuando el sistema reciba un impulso retrasado por K, nos va a entregar la misma respuesta HDN, pero retrasada por K. Menos K. Entonces esto lo podemos escribir. Por el hecho de que estamos asumiendo que el sistema es time invariant. Entonces, como estamos asumiendo eso, pues ya podemos usar esto. Así que podemos reemplazar esta notación aquí. Y entonces escribimos esto ya con esta notación. Quitamos esto y ponemos esto de aquí. Y entonces nos queda esto. Sumatoria por K desde menos infinito hasta infinito de x de K por Hn menos K. ¿De acuerdo? Entonces esto es y de n también. Esto es y de n. Y esta suma que nos queda aquí, este resultado que aparece aquí, es la suma de convolución, o esto que está aquí es la operación de convolución. A esto se le llama convolution. Convolution. Y entonces HDN, esta HDN, es la respuesta al impulso. Esa HDN que estamos poniendo ahí es la respuesta al impulso. Una sola respuesta al impulso porque estamos asumiendo que nuestro sistema es time invariant y es lineal. Entonces nuestro sistema no tiene muchas respuestas a diferentes impulsos. Tiene una sola respuesta a un impulso, y si el impulso se retrasa, la respuesta es la misma pero retrasada. Entonces es una sola respuesta al impulso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es time invariant y responde al impulso porque es lineal, o sea, porque se puede separar la respuesta en respuestas a diversos impulsos. Se puede descomponer esto porque es lineal. Entonces un sistema lineal e invariante en el tiempo tiene una respuesta al impulso y su salida se puede expresar en forma de convolución. Entonces, ya para terminar, pues vamos a la lámina y notamos la ecuación. La ecuación de convolución está aquí adelante. Esta que pusimos aquí. Entonces es exactamente lo mismo. Ya en el próximo video, porque ya se está haciendo muy largo, escribimos esto con la notación que utilizamos aquí. No está en la parte que yo quería mostrar, entonces la voy a escribir, que es la manera condensada de escribir convolución. Entonces la manera condensada de escribir convolución es, aquí la vamos a poner igual a x de n convolución, y se pone un asterisco, convolución con h de n. Ahí está, aquí quedó pequeñita. Entonces x de n, secuencia de entrada, convolucionada con h de n, secuencia que ocurre cuando se le aplica un impulso al sistema. Entonces, esta ya se puede caracterizar como una sola cosa, una sola señal, porque dijimos el sistema, como es lineal e invariante en el tiempo, tiene solamente una respuesta al impulso. Una respuesta al impulso denotada como HDN. Entonces simplemente decimos la salida de un sistema lineal e invariante en el tiempo es la convolución entre AX de n y su respuesta al impulso. Entonces esa es una característica importante de un sistema lineal e invariante en el tiempo, que es cualquier salida con respecto a cualquier entrada se puede calcular únicamente con esta operación de convolución, conociendo cómo el sistema responde a un impulso. Y una vez que sepamos cómo el sistema responde a un impulso, podemos saber cómo responde a cualquier señal usando esta fórmula. Entonces eso es lo que se adquiere de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Otros sistemas que no son lineales o que no son invariantes en el tiempo no tienen esta característica.
Entonces, pues mientras tanto terminamos y pues ya vamos hacia adelante con más caracterizaciones de estos sistemas. Entonces terminamos.